Horacio Ceballos Gámez, el más grande líder del magisterio peruano y uno de los precursores y defensores de la escuela pública de América Latina. Horacio Ceballos Gámez nace un 20 de marzo de hace 79 años en el distrito de Carumas, en la provincia de Mariscal Nieto, en la región de Moquegua. Desde pequeño se accionó por las letras, tenía un gran temperamento romántico, pero también de líder. La palabra, decían sus amigos, la usaba para magnetizar multitudes. Y eso obviamente desde pequeño lo practicó hasta el último día de su existencia. Horacio decía, el clasista debe educarse para defender los intereses de su clase. Para Salcismo no es fácil, tampoco lo fue, y por eso surgió la fundación del histórico glorioso SUTEP para defender los intereses sagrados del magisterio y de los estudiantes. Horacio empezó a vincular la lucha magisterial, la lucha gremial, reivindicativa, con la lucha popular. Y era necesario luchar por la democracia entendida por los trabajadores, una democracia participativa que se tenga en cuenta la opinión de las grandes mayorías, de los trabajadores y obviamente en educación de los maestros. Sigue vigente hasta ahora. Horacio decía, ¿cuántas prisiones, cuántas noches de persecución y tiempos vividos en clandestinidad? Ya ni me acuerdo, Corito decía. Pero claro, después de una estadía de varios meses de prisión en esa cárcel inhóspita de la selva, llamada el CEPA, de alta seguridad entre los años 1973 y 1974, que luego de la amnistía que se concediera a los presos políticos de entonces, se le vio sumamente desmejorado. Había perdido una veintena de kilos. Su figura se iría haciendo el clásico del luchador social, totalmente desmejorado. Pero sus ideas vigentes en ese entonces y hasta ahora. El doctor Carlos Castillo Ríos, catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos, decía, en educación se habría avanzado muy poco de no ser por tres grandes hombres. Uno de ellos fue Horacio Ceballos Gámez. Esta aseveración no es gratuita ni efímera, y menos un hecho intrascendente. Todo lo contrario, porque a partir de la constitución del glorioso histórico SUTEP y con el protagónico liderazgo de Horacio Ceballos Gámez, es que en nuestro país se construye el puente que va a enlazar a la educación con la política. Entendida esta como la lucha permanente de las grandes mayorías por la gran transformación. Transformación que en estos días es más vigente que nunca. Hasta entonces, la educación era un ejercicio estrictamente académico, que solo se difundían en los libros, artículos, conferencias, pero no se expresaban en la lucha multitudinaria, en calles, en plazas, para defender y ejercer su condición de derecho humano fundamental, exigencia permanente y vigente hasta ahora. Y de esta forma se lleva a la práctica lo que programaba nuestro gran amauta José Carlos Encinas. Él decía, pretender que la escuela viva al margen de la política y prohibir que el maestro sea un político
es quitarle a la escuela el impulso ideológico y todo valor social. Antes de la aparición del SUTEP y de Horacio, se tenía la impresión de que los problemas de la educación tenía que dilucidarse solo en la polémica de los iluminados docentes de las universidades o en el contexto de sus clases magistrales. Al extremo que hasta hoy existen los denominados especialistas en el minero, el ADREL, en las UGELES, en la administración educativa, como los únicos supuestamente capacitados para opinar sobre pedagogía y sobre educación. Y por eso que no cambia nada, porque no dan la participación democrática de los maestros. El mensaje que nos legó Horacio fue claro y rotundo. Para que en el Perú la educación sea revolucionaria, hay que crear conciencia en el educador peruano de su condición de explotado, es decir, la lucha por la educación que el país necesita nos exige, hoy más que nunca, la mayor organización de los maestros, que, unidos como un solo hombre, puede derrotar a nuestros adversarios, aquellos que imponen las políticas neoliberales a sangre y fuego, que entre otros objetivos quieren sostener y perpetuar una educación que prepare a los alumnos para hacerles obreros, técnicos serviles que el rapaz y sobreexplotador capitalismo neoliberal requiere, es decir, mano de obra barata. Contra ello, con el SUTEP y con la conducción de Horacio, y también después de él, la educación y la política ingresan con vigor y de pleno derecho a la conciencia de los maestros del Perú. Eso se explica el odio y furia patológicos de clase de los gobiernos de turno, de las clases dominantes, apátridas y reaccionarias, y obviamente de los mercaderes de la educación, contra nuestro glorioso histórico SUTEP. Fue el paradigma pedagógico social de Horacio el eslabón clave para construir un modelo pedagógico integrador y liberador, que debe caracterizarse por ser humanista, participativo, democrático, axiológico, transformador, intercultural e innovador. Propuestas vigentes en estos tiempos. Herramienta fundamental para revolucionar la educación y obviamente contribuir para que todos juntos construyamos una nueva república. Por eso que es vigente la nueva república con una nueva constitución, con un modelo pedagógico transformador que venimos exigiendo permanentemente los maestros del SUTEP. Finalmente, Horacio nos dejó su ejemplo, su virtud, su voluntad, su carácter, su tenacidad, su combatividad, su coraje, su entrega, su sacrificio. En breves palabras, Horacio nos dejó su ejemplo. Si me preguntaran cómo debieran ser los maestros jóvenes de hoy, y más aún, cómo deberían ser los dirigentes del SUTEP, sin temor a dudas, el ejemplo de Horacio debe ser el modelo ideal de dirigente del glorioso histórico SUTEP. Ahí está el llamado a seguir su ejemplo, a seguir sus orientaciones, a seguir sus pasos. Por eso decimos, se siente, Horacio está presente. ¡Viva Horacio Ceballos Gámez!